Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, una casa que cuida mucho la cultura y en el acto de hoy, por ejemplo, ya vemos que es así. Y naturalmente estamos en septiembre, todavía tenemos muchos socios que están de vacaciones, no se ha cogido el ritmo de las actuaciones y por eso encontramos la sala tan vacía. Y cosa que a mí me preocupa mucho por el autor porque tenemos que tener el salón lleno. Pero claro, como eres joven todavía se ve que no has hecho méritos suficientes para tenerlo. He hecho una en agosto y estaba lleno. Sí. Lo que pasa es que he tenido el mérito de veranear allí muchos años, entre muchos familiares y amigos. Y... Bueno, esta es la casa regional, el centro asturiano regional, bueno, el centro asturiano más antiguo de cuantos españoles hay por el mundo. Españoles me refiero centros o casas regionales. Nació el 2 de octubre de 1881, quiere decir que el día 2 del próximo mes cumplirá 142 años. Pero para nada es una casa vieja, es una casa antigua, una casa que lleva muchos años, pero una casa muy activa, muy activa. De hecho, es de las casas, entidades privadas, que más actos organiza al cabo del año. Eso quiere decir algo. Actos muy buenos, aquí. Y bueno, luego también en la Quinta tenemos una finca en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura. Bueno, para que ya no se ría la mentira, 100 metros si vamos desde Madrid. Hay un desvío a la derecha que pone camino de la Zarzuela y a los 2 kilómetros está la finca, es una finca de 17 hectáreas largas, donde hay mucha actividad deportiva. Hay 3 piscinas de verano. En invierno se cierran. Y bueno, naturalmente aquí es donde más actos se realizan. Casi todos los días, digo casi todos los días porque hay días excepcionalmente que no se hacen. También puede que haya alguien que reservó un día y luego por lo que sea no lo puede hacer y se queda libre. Pero vamos, lo que es la agenda suele estar bastante llena. Y hoy, como decíamos, para que sea una muestra más de la atención que prestamos a la cultura, don Eduardo Martínez Rico nos viene con su libro A quien se atreva a leer. No sé, luego así parece que asusta un poco, casi te echa para atrás. Cualquiera se atreve, a ver qué pasa. Bueno, en realidad él lo que hace es unos relatos donde ilumina rincones inéditos del alma humana. Van a intervenir el propio autor y don Alberto Santos, editor, que está allí a la extrema derecha de la mesa. Pero la presentación en sí, propiamente dicha, correrá a cargo de Eduardo Villa, no, a ver, de hecho, Ignacio del Valle. Ignacio del Valle, que está aquí a mi izquierda. Un obetense que, a pesar de su juventud, pues tiene una actividad bastante grande, bastante larga. Su trayectoria, como digo, es larga. Es novelista, cuentista, sin ánimo peyorativo, ¿eh? Es que escribe cuentos. Poeta, articulista, en fin, etc. Todo lo que esté relacionado con las letras. Ha tocado un gran número de géneros y ha ganado múltiples premios a lo largo de su carrera. Es un escritor muy reconocido y consolidado. Su novela El tiempo de los emperadores extraños fue llevada al cine por el director Gerardo Herrero con el título de Silencio en la nieve. Escribe todos los lunes una página de opinión en el Comercio de Gijón y es el director de la sección cultural Afinando los sentidos en la Brújula Asturiana de Onda Cero Radio. Su última novela publicada es Cuando giran los muertos, que se alzó con el premio novela Ateneo de Sevilla. Recientemente ha publicado su libro Poemas,
de poemas, explicaciones no pedidas. Algunos de sus libros han sido traducidos a varios idiomas y él mismo imparte talleres y conferencias en España y en el extranjero. Y ahora, naturalmente, como ya se ha dicho, por ser el presentador, yo le cedo el micrófono y la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de Ignacio, soy Alberto Santos, el editor, el responsable de este gran libro, de Eduardo. Debo decir unas palabras, primero de agradecimiento, por supuesto. El Centro Asturiano de Madrid siempre nos acoge, nos ha acogido con cariño y dándonos todo su apoyo, ¿no? Entonces nada, el primer agradecimiento es para ellos y es un honor volver a estar aquí en otra presentación. Y bueno, luego, por supuesto, agradecer a Ignacio del Valle, que además me parece genial que, bueno, pues sea un autor de la tierra también. Nacido en Oviedo y escritor destacado y también periodista, como ha comentado. Y casado con una de Gijón, o sea, tengo doble... Bueno, y casado con una de Gijón, o sea, todo se queda en casa, cosa que está muy bien, ¿no? Y luego, bueno, a Eduardo siempre agradecerle que siga escribiendo con la ilusión que tenía desde el principio, estoy seguro, lo conozco hace muchos años. Y Eduardo es uno de nuestros escritores más destacados de Mágica Ediciones. Es un autor que le da todo, ¿no? Ha destacado mucho sus novelas históricas, que publicamos hace algunos años, como son primero el Cid, por supuesto, que fue su gran sueño de la universidad, de cuando era jovencito, hacer una gran novela sobre este personaje tan emblemático. Luego llegó Fernando el Católico y finalmente Carlos V se ha atrevido a hacer una semblanza histórica sobre este personaje, ¿no? Pero Eduardo es un escritor con ambición, siempre ha querido dar un paso más, ¿no? Y yo diría que esta antología de relatos, a quien se atreva a leerme, yo creo, Eduardo, que es además tu primera antología de relatos, ¿no? Que hace un recorrido... Sí, desde luego. Bueno, pues Acertado es la primera antología que se publica de su obra en prosa corta. Y además es que lo más interesante del libro es que hace un recorrido sobre su carrera literaria, ¿no? Tenemos relatos de cuando él arrancaba como escritor y relatos más recientes para, bueno, pues para que el lector conozca su trayectoria, que merece la pena, ¿no? Y hablo de Eduardo, bueno, es el invitado de hoy, destacado, pero también es una representación un poco de nuestro celo como editores. Es decir, nosotros, en nuestra vocación es ser editores independientes, que además se vuelca sobre la publicación de autores nacionales, españoles. Yo creo que en España se escribe muy bien y se lee mucho más de lo que la mala fama dice. Entonces, yo creo que los primeros son los autores del país. Entonces, esta visión que tiene Mágica Ediciones está representada por Eduardo, un autor que durante año tras año, día tras día, mes a mes, continúa, bueno, sobre todo le seguimos por las columnas de Zenda, semanales, y luego, bueno, pues su escritura incesante, porque es una persona, ya decía al principio, con una ambición destacada, que necesita seguir escribiendo y además escribir cosas diferentes, ¿no? Que hace que el escritor se engrandezca, ¿no? Aportar cosas nuevas de su propia cosecha, ¿no? Entonces nada, dar las gracias a todas las personas que han venido a esta presentación y no quiero extenderme más y bueno, le voy a pasar la palabra a Ignacio del Valle, que realmente, sí, que realmente es el presentador, es la persona que va a centrar el acto y muchas gracias.
gracias. Como bien has dicho, yo aquí en el centro asturiano, yo estoy como Drácula del Tierra Transilvana, ¿no? Yo estoy a gusto, que se la tenía que llevar a Londres en ataúdes. Ante todo, muchas gracias por venir a ustedes, porque cada vez es más difícil que vaya gente a las presentaciones en cualquier lugar. Yo vengo a Asturias y a veces es cada vez más duro. Y gracias al Centro Asturiano por acogernos y gracias a Eduardo, que no hay... Yo personalmente pienso que presentar amigos es lo mejor, y en este caso, pues Eduardo y yo ya tenemos una trayectoria de amistad larga. Yo voy a hacer una pequeña introducción y nos vamos a meter en harina, porque lo importante es que charlaremos y después daremos paso al respetable, ¿no? Como se decía antes, no sé si se sigue diciendo lo del respetable, para dudas, inquietudes y preguntas. Como decía, yo llevo unos años conociendo a Eduardo y lo que tengo claro es que Eduardo es un escritor vocacional, con todo lo que implica de misión y visión, ¿no? Esto yo creo que lo dijo de una manera más cruda y más precisa Giorgio Manganelli, que es un autor que a mí me gusta mucho. Él decía que llega un momento que te das cuenta que estás sirviendo a un demonio. Una época que queríamos que servimos a un dios, pero no, estamos equivocados. Este libro es un mapamundi de su obra. Es un libro, es una recopilación de cuentos, y si la novela es un flujo que muchas veces se mantiene en el tiempo, incluso años, el cuento, desde luego, es un bloque, es una cosa muy muscular, ¿no? Desde el punto de vista, yo siempre he distinguido dos tipos de cuentistas, de relatistas. Tenemos por un lado Borges, que pega el puñetazo al final del cuento, y después tenemos a Cheever, que aprovecha para ir distribuyendo la intensidad del puñetazo a lo largo del texto, ¿no? En este caso, pues, Eduardo es muchas veces Borges, pero cuando le dejan la longitud del cuento, pues, adoptas la figura, la forma proteica de Cheever, ¿no? Decíamos que el cuento es musculatura, es decir, tenemos una idea, los que escribimos cuentos sabemos cómo funciona, tenemos una idea y toda la caja de herramientas de la que disponemos está en función de esa idea. Tiene que ser una cosa muy orgánica, muy flexible, tener muy claro hacia dónde vas. En ese sentido también se parece mucho a la poesía, porque funciona de la misma forma, es una cosa muy precisa, tiene que ser una cuchillada, ¿no? Y no puede faltar nada, porque no tienes desde luego tiempo para corregir la dirección o la intensidad del cuento, y como no te salga bien a la primera, tienes que empezar de cero. No ocurre igual con la novela, que tienes 400 páginas. Cada maestrillo pues tiene su forma de hacer las cosas. Ya he dicho que Eduardo maneja una paleta muy grande, una caja de herramientas muy amplia, de una manera bastante orgánica. Y yo siempre me acuerdo, cuando hablan de cuentos, yo siempre me acuerdo de un desactivador de bombas en el País Vasco que se llamaba Joseba del Carmen. Él hablaba de las bombas, ¿no? Y en ese sentido me recordó los cuentos. Él literalmente dijo en una entrevista: nunca hay un artefacto igual. Aunque parezca siempre lo mismo, tienes que hacerlo de manera diferente. Vayas donde vayas, siempre tengo que imaginarme que es totalmente diferente. En el cuento Napoleón, pues tienes un abanico, ¿no?, de historias en el libro. En el cuento Napoleón, por ejemplo, tienes metaficción paranoica, por lo menos es mi impresión. Naranja, rojo y verde, oportunidades perdidas en el amor. Silencio y yo, en mi cabeza se emparentaba con cierta narrativa fantástica de Italo Calvino. En las nubes me recordaba a Sopo, no sé por qué, la impresión. Y en todo caso da igual el tema o la técnica, porque lo que tú te das cuenta es que el hecho de escribir era una especie de veneno del que difícilmente puedes prescindir ya cuando te has vuelto un adicto, ¿no? Y aquí yo creo que los que dedicamos a esto somos todos adictos graves. Y para terminar ya esta introducción, el hombre es narrador de historias, el hombre cuenta historias, el hombre muchas veces vive su vida como si fuera una historia, ahora se llama relato, ¿no?, que es lo que está de moda. Y en ese sentido, pues uno de los ejemplos más flagrantes de esto es Eduardo Martínez Rico, ¿no?, aquí con nosotros. Y para terminar, es una frase de Malcolm Lowry. A mí me gusta mucho Bajo el volcán, y Malcolm Lowry dijo una vez una cosa que yo creo que nos puede servir a todos, ¿no?, casi todos los que nos dedicamos a una especie de
referente, ¿no? Con matices. Él dice sobre bajo el volcán, ¿no? Ya saben cómo acabó mentalmente y físicamente después de acabar el libro. Él dice, esta obra tiene que ser tumultuosa, tempestuosa, llena de truenos. En ella debe resonar el vivificante verbo de Dios, proclamando la esperanza del hombre. Pero también tiene que ser equilibrada, grave, está llena de ternura, de piedad y de humor. Entonces, yo creo que es todo lo que nos dice el buen Lowry. Juan Gabriel Vázquez acaba de sacar un ensayo, que en realidad es una recopilación de ensayos de las conferencias Weinfeld, y en una de las... esta es la primera pregunta. En una de los párrafos, él dice que la literatura es el descubrimiento de una forma. Yo no sé cómo lo ves tú. Ahí se refería al estilo, ¿puede ser? A eso. Tienes que buscar la manera de contar una historia y tienes que encontrar la manera donde encajar ese flujo de información. Es que yo, desde que empecé a escribir, más o menos, ahora recuerdo que de carrera, yo he oído hablar a gente, a jóvenes escritores, decir que quieren hacerse un estilo. Yo me acuerdo que esto me lo decían, ¿no? Cuando estábamos en primero de carrera. Yo quiero hacer un estilo, conseguir un estilo, como si eso fuese la clave. Y puede que tuvieras razón, ¿no? Tú haces un estilo. Hombre, por ejemplo, si algo me demuestra este libro a mí, es que yo he tenido muchísimos estilos a lo largo de mi vida, porque cada cuento es un estilo. Y entonces este libro es como una historia de mi propia vida en más de 20 años. Y quizás soy yo lo que hace mucho mejor que otras personas, ¿no? Porque lo he escrito y pues lo veo, ¿no? Pero para mí serían muchas formas. Y de hecho yo creo que la escribo muy diferente a como escribí hace 20 años o como escribí hace 15. Yo me siento, el mismo, me siento yo, digamos, perdón, en cada texto. O sea, no es que reniega lo que fui, ni mucho menos. Porque además, unida a esa forma, quizás se refería a eso también tu escritor, unida a esa forma va una forma de pensar, va una vida, va una historia, un momento, etc. Entonces yo cuando leo, por ejemplo, el cuento de naranja, rojo y verde, que son los colores del semáforo, yo me acuerdo cuando lo escribí, porque nace de una anécdota real, que es que iba con mi coche por la facultad, me paraba en un semáforo y entonces veía por el retrovisor a una chica muy guapa, que me lo parecía, y yo con eso me invento toda la historia, todo el cuento. Naranja, rojo y verde, mientras que el coche se está poniendo en verde. Y ya luego se pone en verde y ya empiezas a olvidar, ¿no? Y eso es un ejemplo, muchos otros ejemplos. O el cuento de Napoleón, que es la carta, por ejemplo, que a mí también me sigue gustando. Yo recuerdo que ese encuentro lo escribí para un premio, que lo gané. Un premio de la Facultad de Psicología de la Complutense, me parece que era. Entonces había que hacer algo psiquiátrico psicológico. Entonces se me ocurrió que Napoleón confesaba en un texto, en una carta a sí mismo, que metía en las vidas paralelas de Plutarco, confesaba que él había sido un loco y que se había creído Julio César, Alejandro Magno, mucha gente, ¿no? Antes de ser quien era, que los había igualado por lo menos a todos. Entonces, eso me recuerda como aquel momento, ¿no?, que escribí ese cuento, y como todos igual, ¿no? Hombre, la conquista de una forma, pues puede ser, efectivamente, ¿por qué no? Lo que pasa es que, como tú muy bien has dicho, aunque suene un poco, puede sonar un poco vulgar, cada mastillo tiene su librillo también, ¿no? Entonces, seguramente, pues ese escritor que dices, Vázquez, que ya es un escritor consagrado, pues tendrá el suyo y su propia historia. Yo creo mucho en el estilo, pero como mi experiencia es que se ha cambiado mucho, aunque también dicen que a partir de cierta edad como que se solidifica, se para y es ya tu estilo definitivo, eso me lo han dicho también. Me acuerdo como decía Vázquez, que cuando eras joven pasas con muchos estilos y que ya luego cogías tu propio estilo. Pues yo no sé si el mío ya se ha parado en el que está ahora. Pero vamos, yo me siento tan padre de estos cuentos, por ejemplo, como de lo que he escrito hace unos días para Hacienda. Al hilo de Napoleón, que es metaficción paranoica, ¿no? En mi cabeza está catalogado como tal. Hay una vieja polémica que a mí siempre me gusta sacar, que es ¿quién cuenta mejor la batalla de Borodino? Tolstoy, Napoleón, estuvo allí,
o un historiador? Sí, pues yo creo que son complementarias seguramente las visiones, porque por ejemplo, como sabes, hago novelas históricas, tú las das también, entonces leo muchos historiadores y para mí son imprescindibles, pero desde luego creo que es Reverte que dice que los novelistas históricos dan alma a lo que, o sea, que dan el alma al relato histórico, mientras que los historiadores eso no lo consiguen. Pero los historiadores, en cambio, quizá ahora, no sé, se me ocurre ahora, a lo mejor consiguen dar el cuerpo, ¿no? Porque consiguen dar la materia, verdaderamente. Sin ella no podríamos escribir. Pues para mí son insustituibles, desde luego. Es verdad que hace poco le hice una entrevista a Luis Alberto Cuenca, ya hablamos un poco de esto, y he hecho un poco de menos aquella época en que la historia estaba mejor escrita, eso también es verdad, en que era un género literario. En Grecia tengo entendido que era un género literario la historia, y ahora yo creo que eso no lo es. Ahora, el que sí que creo que es un género literario de verdad es la novela histórica. Y la historia, me decía Luis Alberto en esa entrevista, era más una ciencia que otra cosa, que tampoco está mal que lo sea, es maravilloso. Pero desde luego complementarios. Y luego la visión de Napoleón, pues ya me gustaría a mí escuchar lo que diría Napoleón de la batalla. Eso era apasionante. O sea, verdaderamente son visiones muy complementarias y muy necesarias, todas. El cuento La difunta me hizo mucha gracia porque es ¿sabes? El método, ¿no? El sistema actual que tenía Pacino, Brando era el método, sí. Tú coges el método y lo llevas hasta sus últimas consecuencias, ¿no? En La difunta. Pues mira, ese cuento, La difunta, que a ver si explico un poco cómo es para que lo situemos, lo leí hace poco para publicar en Zenda y luego ha entrado en el libro, ¿no? Porque estilo es no me gusta decir que es una recopilación, me gusta decir que es una antología. Porque una recopilación parece que es todo lo que va, todo lo que sea, ¿no? Y mientras que yo aquí he seleccionado. Es una selección de más de 20 años de cuentos. Y La difunta lo leí para publicarlo en Zenda, o no, que también es una selección previa, y lo publiqué porque me gustó mucho. Además, me sorprendió a mí mismo, y pensándolo bien, no lo voy a desvelar, pero es un velatorio, es una capilla ardiente, un tanatorio. No lo voy a destripar. Bueno, pues es un tanatorio. Entonces aquí pasa una serie de cosas. Sí puedo contar que la que está en el tanatorio es de la madre de nada menos, hasta ahí voy a llegar, del presidente del gobierno de ese país y de un señor que es un narcotraficante famosísimo. O sea que se da la casualidad de que esta señora es la madre de dos personajes tan aparentemente tan distintos, ¿no? Bueno, lo siento, no me ha quedado mal, lo siento. Pero en el juego se juega un poco con eso también, o sea, se juega con eso. Y hasta ahí voy a llegar. Pero hay como una vuelta de tuerca, digamos, en el cuento, que de repente tú pensabas que iba de una cosa y de repente salta a otra completamente diferente. Y por ahí va un poco también lo que dice Ignacio. O sea, que voy a dejarlo ahí, de La difunta, porque yo creo que lo vais a disfrutar mucho más de esta manera. Yo no sé si que eso podría ser un corto perfectamente. Sí, un cortometraje. Podía. Yo no sé si te gusta el costumbrismo. Por ejemplo, a mí siempre me pusieron a caldo a Misioneros Romanos, hasta que lo leí. Y las Memorias de un sesentón, los dos tercios del libro, a mí me parecieron fantásticos, ¿no? Luego ya se pierde un poco, pero a mí el costumbrismo, con todo lo a caldo que me habían puesto, no me pareció fatal. Y hay un cuento aquí que me recordó mucho el costumbrismo, ¿no? Callao, Plaza España. Yo no sé si tenía esa Mesonero en la cabeza o no. Bueno, yo sinceramente habré leído poco o nada, lo habré leído si acaso en la carrera. Pero te digo que hay que leer a los autores para saber si lo que te dicen de ellos es verdad o no. Y si a ti te llegan o no. Y creo que es muy inteligente lo que hiciste de leer a este hombre. A mí sí que me llegan buenas referencias sobre él. Pero también nace de una anécdota mía, ¿no? Y es que esa es una zona que me gusta mucho, sobre todo antes iba mucho por ahí, porque el autobús que me llevaba de la urbanización Montepríncipe, donde vivía, a Plaza España, paraba allí, ¿no? Entonces yo iba mucho por allí, ¿no? Entonces iba mucho al cine por allí, y quedaba con chicas, y quedaba con amigos, y, o sea que está muy dentro de mi mitología personal, ¿no? Entonces este cuento cuenta cómo una chica que estudia Derecho, que tendrá 20 años o así, sale del cine y va hacia el metro
de Plaza España. Y entonces, por la noche, es la época de los cines, con todas las luces, los carteles, etc. Entonces nos cuenta lo que va pensando esta chica cuando va caminando desde Callao, Plaza España, se llama ese cuento, Callao, Plaza España, hasta Plaza España. Y entonces, pues comenta un poco lo que ve, la gente que pide, por ejemplo, sus asociaciones, con su padre, con la ropa que lleva. A mí me gusta mucho, y este cuento en Zenda recibió unas valoraciones buenísimas. Bueno, en general los que metí aquí aquí de Zenda reciben muy buenas valoraciones, porque me serví también de ese baremo, del gusto de esa gente, que no sé quiénes son, pero que luego también contrastando con lo que yo pienso. Pero este cuento gustó mucho. Hay un misterio. Platón expulsa a los escritores, a los poetas de la República Ideal. Yo luego me entero de que Robespierre suelto frases como esta, que el mayor escritor del Estado son los escritores. El mayor peligro para el Estado son los escritores. Pero yo no acabo de ver por qué nos enfilan. O sea, el peso específico de la literatura de hoy para provocar cambios sociales puede ser cercano al cero. Quizás antes no, pero ahora sí. ¿Y por qué nos tienen tan enfilados? Porque cada vez que llega alguien nos meten un torniquete. Habría que pensarlo mucho, eso seguro que ha dado lugar a libros ya, porque es un tema muy interesante. Y a mí lo que se me ocurre a bote pronto sobre esto es que somos raros, somos muy sospechosos, porque no nos guiamos por el dinero. O sea, y lo cual bueno, yo sí. Bueno, tú un poco sí, pero... Tú te guías directamente por el dinero, o sea, bueno, es el 90% así, ¿no? Pero tú tienes escritor para ganar dinero. Bueno, si podía sí. Pero bueno, no sé... No, me estás tomando el pelo. Yo creo que lo que digo es así, hombre. Yo creo que va un poco por eso, o sea, somos raros. No entramos dentro de las convenciones normales. Luego, lo que hacemos es diferente, para empezar, o sea, muy diferente a lo que hace el resto de la gente. Creo también que nos dedicamos a hacer pensar, por ejemplo, a hacer soñar. Yo creo que al poder no le interesa que la gente piense. Bueno, eso cada vez lo tengo más claro. Y por eso también yo creo que hace cosas y no hace otras cosas. Eso lo creo también. Y creo que los escritores también nos deberíamos dedicar a despertar a la gente, precisamente, de un aletargamiento peligroso. Yo creo que para eso también están los libros. Ahora que veo aquí está la vida de un gran poeta que fue profesor mío, Carlos Busonio. Yo creo que los poetas, especialmente de esto, los poetas tienen una fuerza especial para todo esto. Son escritores, pero tienen una capacidad, y por eso son tan respetados por los pueblos, y tan citados por los pueblos, incluso por los pueblos políticos. A mí me llama mucho la atención cómo los políticos citan tanto a los poetas, cuando yo creo que se parecen tampoco. No, es el arte más puro, ¿no? El arte más puro. El arte más puro, sí. Entonces, yo creo que somos sospechosos, verdaderamente, y aunque hay gente de todo tipo dentro de la escritura, porque hay de todo, pues desde los guitarros que estamos aquí ya somos gente distinta, ¿no? Y incluso el público, que hay escritores en el público. Pero yo creo que sospechan de nosotros también bastante, porque no somos, yo creo que tampoco, estoy hablando, ¿no? Yo creo que lo que buscamos no es exactamente lo que la gente más normal busca, aunque en cierto modo sí, porque todos los tenemos que alimentarnos, etc. Y tampoco somos, yo creo que fáciles a lo mejor me equivoco, de comprar o de contentar, porque buscamos otras cosas precisamente. A lo mejor lo que nos tienen que dar es muy barato, pero no lo hacen tampoco. Yo creo que es algo como más evanescente, más abstracto, más onírico. No sé, yo con un libro soy feliz, por ejemplo. Pero tampoco, yo no creo que los poderes me vayan a dar muchos libros, no es eso lo que parece que buscan. Buscan otras cosas. Quería decir una cosa.
A ver, como editor, a ver, es como, digamos, como la pescadilla que se muerde la cola. Si, por ejemplo, no puedes dedicarte a ser editor, es decir, no te puedes ganar la vida como puedas, pues entonces tampoco puedes seguir publicando libros. Y es como un círculo vicioso muy gratificante. Y yo creo que la literatura y el trabajo del editor es algo subversivo. Yo creo que lo que pretende el editor es divulgar y difundir aquello que publica, ¿no? Yo creo que la literatura sigue teniendo un elemento, este elemento subversivo, porque nos hace comprender cosas que no conocíamos antes de leer ese libro. Da igual que sea el mismo libro que hayamos leído antes, cada vez que lo leamos, lo leeremos de forma diferente. Entonces, cada vez que leamos a Eduardo, pues leeremos a otro Eduardo diferente, y mucho más una antología de relatos donde cada relato es de su padre, de su madre, en este caso de su padre, ¿no? De muchos padres que tiene Eduardo dentro, ¿no? Pero lo que me refería es que el valor de seguir publicando y seguir escribiendo, yo creo que es algo que la sociedad no solo debe permitir, sino apoyar, y si no lo apoya nosotros seguiremos. Me refiero que no depende de lo que nos sigan ni cuánto nos sigan, sino lo que nos sigan, por lo menos que puedan cambiar su forma de pensar por las cosas que leen, que publicamos nosotros. Entonces yo creo que esta labor de si llegamos a más o a menos, bueno, los grandes escritores llegarán a más sitios porque se venden más, pero sin embargo en este momento de trincheras, me refiero, en este momento de espacios pequeños donde editores pequeños y escritores pequeños, aunque grandes, digámoslo así, Eduardo es un escritor grande, da igual realmente donde llegue. El tema, por ejemplo, es que continúe, porque la literatura es algo que hace que nuestra cabeza sea diferente. Entonces que sea cabeza, sí, eso es. Entonces yo creo que esa labor hay que continuar haciéndola y buscar la forma para poderla hacer, simplemente. ¿Puedo intervenir? Sí, sí. Sí, mira, yo, que soy la vida de un hombre que era muchísimo mayor que yo, tengo una gran experiencia en el mundo de la literatura española y algo más. Entonces, yo te puedo decir, no sé cómo los políticos están ahora, que ya también los conozco yo, pero yo conocí a todos los presidentes del gobierno de España excepto Psoe. Entonces, todos, bueno, estaban derretidos, no solo con Carlos, sino con Brines, con Hierro, con todo el mundo, con muchísimo respeto, etcétera. Y luego puedo decir también, porque yo nací en Puerto Rico, aunque salí de ahí siendo una niña, que el gobernador que había entonces, que yo no lo conocía obviamente, fue el que más hizo por todos los españoles que se exiliaron, Juan Ramón Jiménez, Tomás Navarro Tomás, Pablo Casals, y los dotaron de lo que España jamás los dotó. Unas cátedras, casas, médicos. Juan Ramón Jiménez en España no tuvo del Estado nada. Y allí, en la Universidad de Puerto Rico, que el gobernador, que era poeta, Luis Muñoz Marín, dotó a la Universidad de Puerto Rico con un presupuesto que era superior a los presupuestos del Estado de muchos países hispanoamericanos. Entonces, Casals, los festivales, todo eso, los financiaba también el gobierno de Puerto Rico. Tenían chalés, Juan Ramón Jiménez en el campus de la Universidad de Puerto Rico, que es hermoso y grande. Entonces, bueno, ¿sabes? Hay políticos y políticos. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué quería decir yo? Además es que yo estoy improvisando esto y también cuando improvisas pues no sabes a dónde te va a llevar. Porque están expuestas como para meditarla y pensarlo bien, porque es un tema muy serio. Pero quizá de lo que he dicho, de eso puede haber unos flecos pues interesantes para retomar la cuestión. Sí, hasta la política actual está, que es mejor no hablar de ella, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, yo, uno de los momentos más epifánicos que tuve en mi vida fue en el Morro, un sitio espectacular. Ahí está el cementerio donde está enterrado Salinas, el contemplaba ese mar y dijo que quería que lo enterraran allí, que es un cementerio bellísimo. Fantástico, ¿no? Fantástico. Bueno, se dan cuenta que siempre acabamos hablando de dinero, ¿no? Siempre es, bueno, pero es lógico, claro. Yo pienso que, vamos a ver, yo escribiría gratis.
el objetivo de la literatura no es ganar dinero, pero si ganas dinero no pasa nada. No pasa nada en No es absoluto. malo, por supuesto no es malo. Al revés, yo creo que todos los escritores tenemos esa meta también. Todos, bueno, yo la tengo, por supuesto. Si hiciera solo poesía, no pensaría seguramente no pensaría en eso porque no estoy educado en... Poetas también ganan dinero o tienen hijos, si no mis hijos se hubieran muerto de hambre. Bueno, pero Carlos Busio supongo que ganaría sobre todo los cursos y las conferencias, ¿no? No tanto Sí, con los Carlos libros. daba clases en universidades norteamericanas que trabajó mucho, ¿eh? Él en casa llegaba y nunca supo dónde estaba la sal y presumía de ello. Yo me ocupaba de eso. Pero él trabajaba como nadie, daba 7 y 8 asignaturas a la semana en las universidades norteamericanas de Madrid, que sabía que fue profesor mío, y luego las conferencias, que ahí ya me encargaba yo de poner los precios. Yo puse orden y sí, una conferencia que le pagaron esto, no sé, 3.000 euros, y para un poeta no está mal. Sí. Entonces, Bueno, claro. Pero por los libros menos, supongo. Los libros. no, la teoría de expresión poética él le dio mucho dinero, ¿eh? Ah, bueno, pero el libro... Pero no la poesía tampoco. No, Poesía. pero el libro de poesía da menos dinero, obviamente. Sí. ¿no? Bueno. Pero inspiran Sí, conferencias. además el tema del dinero es pura Benítez, es que nos ponemos con dinero y ya lo que nos faltaba. Pero ¿no? bueno, el dinero también tiene que ganar los Capote, escritores, ¿eh? yo me deprimí un día que le estaba leyendo las entrevistas que le hicieron a Capote y en un momento dado dice, bueno, es que a mí yo escribí un artículo en el New Yorker y me pagaban $20.000. Pues yo creo que decía un plan, cuando era chiquitito, que era jovencito, y yo creo que eso le marcó para toda la vida. Entregó un poema a una revista y preguntó, ¿cuánto es? Y dice, no, hijo, la poesía no se paga. Y dijo, pues póngalo en prosa. Entonces, esta anécdota que le contaba, que no sé si era de otro o la propia, pero dijo que él no se lo olvidó nunca para su propia literatura, porque era poner en prosa su poesía, y eso fue lo que hizo, porque era un poeta, eso fue lo que hizo. Y entonces, pues gracias a eso, los artículos, etcétera, pues, o sea, era como un canje ahí, pues porque la sociedad parece que no acepta, es una cosa tan simple, si la poesía puede ser maravillosa y puede ser, bueno, Neruda, fíjate todo lo que fue, y seguro que sí que ganó, bueno, en fin, no de dinero. Está bien, porque están haciendo jazz, se está cargando toda la presentación que tengo aquí, pero bueno, está. Sí, lo estamos hablando, efectivamente, pero no porque es un tema importante que a todos los escritores nos interesa, desde luego, y a los lectores. Y decía Carlos García Gual que la gran literatura necesita tiempo, que los bestsellers se ven muy rápido, pero que la literatura necesita tiempo. Yo creo que esa es una gran verdad, y lo vemos todos. Y entonces por eso pues, hay que tener paciencia con las cosas. Y si estos cuentos, por ejemplo, algún día tienen que ser maravillosos o ser clásicos, por ejemplo, pues lo serán, y si no, pues no pasa nada. Yo ya compré la función de que mi madre y mi hermano, que son los máximos críticos del mundo, los estén intentando cantar, les encanta. Ya me han hecho feliz. Pues sí, desde luego. O sea que... Sí, siguiente pregunta. Bueno, seguimos en modo John Coltrane, o Mingus, como lo que queráis. Bueno, voy a enchufar otra vez con los cuentos, ¿no? Con los relatos. Hay un cuento que se llama Personajes Reales. Y se puede leer el novelista, con todas sus variantes, es el ser más inseguro e insatisfecho que existe. ¿Esto es tanto así o qué? Bueno, ese cuento debe ser interesante porque me llamó la atención en la presentación de Galicia y me llama la presentación ahora. Yo lo he leído otra vez para tenerlo fresco, ¿no? Yo creo que lo escribí cuando hice una novela gallega precisamente, y entonces tenía muy fresca la idea de la observación en los escenarios, de los personajes, de lo que me pasaba con la novela. Y entonces a mí se me ocurrió una especie como de un escritor que hacía como un gran hermano, parecido a un gran hermano, todos sabemos lo que es un gran hermano, ¿no? El gran hermano, el programa, ¿no? Bueno, pues él, que tenía mucho dinero, por cierto, contrataba a gente para que hicieran de personajes, ¿no? O sea, los contrataba para que hicieran una serie de cosas y los observaba cómo se movían, lo que hacían, y luego escribía su novela con lo que él había observado. Y de ahí la anécdota de los personajes reales. Y no voy a contar el final, etcétera. Tampoco es que sea nada espectacular, pero sí que tiene una sorpresa al final, como tú dirías, de Borges, que yo creo que eso venía de poco. Por lo menos en la facultad me enseñaron que
que el final sorpresivo venía en las enseñanzas de Edgar Allan Poe, y yo creo que Borges seguía Poe en eso. Es un cuento y acabar con una sorpresa final que al lector le llama mucha atención y muchos de esos cuentos son así. Bueno, cuando empezamos a escribir buscábamos siempre la sorpresa final, ¿no? No teníamos la destreza suficiente para hacer algo tipo chile, ¿no? Bueno, y también una cosa, con los artículos haces un poco parecido, porque yo también busco terminar el artículo. Me acuerdo que antes algunos periodistas de la tele decían la medida babilónica, me hablaban, ¿no? Entonces hablaban de no interrumpa porque estoy con la medida babilónica, o sea, como para acabar brillante, ¿no? Pues los artículos al final procuras que acabar con los, como decía un gran también, de este poeta nicaragüense, no me sale, el gran poeta nicaragüense. Darío. Con los claros clarines, ¿no? Acabar con los claros clarines, acabar estupendamente, ¿no? Acuérdate de la... Empezar bien y acabar bien. Acuérdate de la querencia de González Ruano por Bismarck, ¿no? Que él decía que los artículos eran como una salchicha, puedes meter lo que quieras dentro, pero hay que cerrarlo por los costados. Sí, sí. La misma película. Sí, es verdad que lo decía. Sí. Bueno. Y lo repetía mucho un también. Sí. Hay un ensayo que acabo de leer ahora, últimamente llevo como 2 o 3 ensayos literarios seguidos, no sé por qué va por épocas, de Salman Rushdie, Los lenguajes de la verdad. Entonces, la verdad es que las novelas de Rushdie no me gustan mucho, pero los ensayos literarios me gustaron mucho. Entonces, en un momento dado, siempre relaciona el estado de la ficción de un país con el estado de la democracia. Yo no sé si tuve relación o no, en ese país. Pues ahí me has pillado mucho, porque es que no la acabo de ver. Quizá, vamos a ver, bueno, voy a intentar decir algo, ¿no? Decir algo que pueda ser quizá interesante. Bueno, yo cuando veo el telediario, por ejemplo, es que yo no sé cómo lo soportamos. Es que eso es insoportable. Las cosas que te meten en el telediario constantemente es de un masoquismo, esto es de una tortura tremenda. Yo me niego a pensar que la realidad sea eso. Yo no digo que la realidad no sea dura, que todos sabemos que es dura y durísima, pero eso no es la realidad. Será parte de la realidad, pero eso no representa la vida diaria. Entonces, quizá por ahí vaya la cosa también. No sé si la ficción representa... Si eso, a lo mejor esta pregunta se relaciona, tú lo sabes decir mejor, Ignacio, con la otra que decíamos de los escritores, de los políticos, de los poderes. Puede estar relacionada. Por ejemplo, dice Vargas Llosa, se me ocurre, que Vargas Llosa dice que escribimos novelas, escribimos ficciones porque no somos felices. Por ahí quizá vaya la cosa. Que yo no sé si en ese sentido... No sé. Bueno, yo creo que no sé. Lo que dice Confieso mi ignorancia sobre el tema. Lo que dice Vargas Llosa es un poco exagerado, ¿no? Pero no sé. En fin. Desde luego, porque yo me puedo considerar infeliz en parte, sí, pero no creo que escriba por eso. Escribo, pues no sé muy bien por qué escribo, porque esta es una pregunta. Hace poco me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿qué es lo que no te preguntan nunca? Y yo dije, ¿por qué escribes? No me lo preguntan nunca. Y es una cosa muy importante en mi vida, porque lo hago prácticamente desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, digamos que está en mi cabeza siempre, como el leer y como otras cosas. Y sin embargo tampoco sabría muy bien contestar por qué escribo. No sé, quizá porque lo tengo mitificado. Yo creo que eso va a ser la realidad, y también porque me sienta muy bien escribir, me ordena, o sea, hay muchas razones incluso prácticas para hacerlo, ¿no? Y luego cuando lo hago me siento fenomenal, es como hacer ejercicio que te quedas muy bien después de hacer deporte, ¿no? Pues eso también se parece mucho a escribir para mí. Y luego, pues cuando veo el texto terminado es una gran satisfacción, si es un libro, si es un artículo, o sea, todo yo lo he rodeado como que todo es una gran satisfacción y una gran felicidad para mí el escribir. O sea, y hasta el objeto del libro me reconforta, ¿no? Hasta el editor me reconforta. Yo voy a decir una cosa. Yo en otra época, en otros tiempos, cuando me dedicaba a la psicología, antes de dedicarme a ser editor, había una cosa que uno de nuestros maestros decía, que
Realmente el psicólogo atiende pacientes para que le curen a él mismo. Los pacientes curan al psicólogo, no al revés. ¿Tú crees que la literatura te cura a ti? O sea, te llena lo suficiente como para seguir curándote a ti mismo. Es como una respiración. Oye, nos está haciendo una presentación muy diferente, ¿eh? Ya es total. No sé si le está gustando a la gente, pero esto es como un concierto desafinado, ¿eh? Es diferente, por todos lados. Las balas por todos lados. Desde luego, escribir es una respiración. Yo creo que todos los que escribimos nos pasa lo mismo. Es una respiración. Y yo creo que la cosa funciona cuando escribes, cuando el texto respira, cuando tú respiras con el texto. Y yo ahora ya he cogido más el truco a la hora de hablar, pero durante mucho tiempo yo hablaba mucho mejor, yo escribía mucho mejor que hablar. No se me daba bien hablar, me ponía muy nervioso, y también escribir me salía corrido siempre. Y ahora con la práctica he mejorado mucho. Pero sí, es una gran felicidad y además también es una gran forma de superar los inconvenientes de la vida, los momentos duros, los golpes. Yo me acuerdo cuando me sucedió algo muy grave, o me iba a correr o me ponía a escribir. Al final, una de las dos cosas. Porque las dos cosas eran como un desahogo tremendo, ¿no? Y ahora, pues no sé, desde que me va un poco mejor, no necesito tanto las dos cosas, ¿no? Ahora ya tiene mucho más que ver también con la disciplina. Porque yo si no fuera tan disciplinado escribiría mucho menos. Porque quizá no necesito menos. Y para escribir libros necesitas disciplina. Y no será porque escribes lo que piensa y a la gente le gusta. Pues es que además ahora hay medios, como todo se valora, pues ahora hay medios en las revistas y en todas partes de saber si a la gente le gusta o lo que no. Y yo puedo valorar más o menos lo que escribo, porque por ejemplo escribo en una revista Hacienda que hay una valoración y es que te dicen claramente si no, y tú también haces tus valoraciones, por qué esto gusta y por qué no, que yo tengo mis conclusiones también. Por ejemplo, yo tengo claro que es importantísimo el tema. O sea, tú lo tienes que hacer bien, pero es importante el tema que tratas. Si hay temas más amplios, otros que son más minoritarios, otros que son más engañables. Las muertes, por ejemplo, pues son muy fuertes para la gente, impactan mucho. Si tú escribes sobre un escritor que acaba de fallecer, pues ese artículo seguramente va a ser más leído, va a ser más potente, por ejemplo. O sea, tú ya no depende solo de ti, tú tienes que hacerlo bien, pero lo puedes hacer bien y conseguir algo discreto, o puedes hacerlo igual de bien y petarlo, como diría un amigo mío. Petarlo, nadie lo olvida eso. Aquí como somos pocos, pues somos indios. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas más y luego ya abrimos ya el debate. Voy a hacer una pregunta normal y otra follonera. No me asustes. A ver, los referentes. Yo cuando doy, por ejemplo, un taller, lo primero hago dos preguntas. Una de ellas es quiénes son tus referentes, porque me ayuda mucho a filtrar al personal. O sea, no tienes ni a veces ni que ver. Pero, ¿quiénes son tus referentes? Cuando tú estás escribiendo, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cuál es el listón? Bueno, pues yo es que pienso, por ejemplo, cuando veo las valoraciones que hay en tantos sitios, ¿no? de Facebook, Facebook está en like y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, es que todos los sitios te hacen valoraciones ahora, en todos los sitios. Entonces, yo hay veces que cuando recibo una valoración menor, por ejemplo, o no sé, o mediana o tal, por ejemplo, no sé, sobre 5, te ponen un 4, por ejemplo, que ya está bien. Un 4, yo siempre pienso, bueno, si el 5 es el Quijote, esto es una maravilla. Claro. Pero es que tampoco estoy seguro de que el 5 es el Quijote para esta gente. No estoy seguro, no lo creo. Pero lo pienso, si el 5 es el Quijote, un 8, o sea, si el 10 es el Quijote, un 8 es maravilloso, por ejemplo, ¿no? Entonces te haces estas referencias. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo a Borges, que hace tiempo que no lo leía, que me encanta, ¿no? Porque quiero escribir algo sobre Borges. Y Borges es una de mis referencias, ¿sí? Lo que ocurre con los escritores es que los lees y entonces, bueno, yo incurro mucho en leer a los mismos.
O sea, vuelvo a los mismos, los que más me gustan. Que también hay que procurar buscar a gente nueva, fundamental, pero es como una tendencia, ¿no? Como, al final acaba siempre lo mismo, ¿no? Y luego, cuando escribes en prensa, por ejemplo, tienes que buscar gente nueva también, porque claro, vas a hacer siempre lo mismo. Pero procuro, pero sí que tengo algunos que es como una relación de muchos años, con Cela, por ejemplo, que voy matizando con Umbral, que he escrito bastante aquí, nadie hice mi tesis sobre él, y hice varios libros. Vas matizando, es como, están vivos, o sea, están vivos, porque los tomas como vivos, ¿no? Incluso a muchos los trataste, yo los traté a muchos, que ahora no están, y tiene sus voces dentro, y los lees, y como sabes cómo eran, y te van contando cosas que los han conocido, gente que los ha conocido, y entonces cambia tu opinión. Por una parte está lo que opinas de ellos como escritores, y por otra parte está lo que opinas de ellos como personas. Eso me pasa mucho también, ¿eh? Los separo mucho, para decir, es que hay algunos que se te caen del todo, ¿eh? Por lo que te cuentan, se te caen del todo, pero luego los lees y te gustan tanto y dices, bueno, pues es que hay que diferenciarlos. Y luego también yo creo que te hables mucho, ¿no? Hay que tener la mente abierta, verdaderamente. Y si alguna vez te equivocas, pues procurar volver a esa mente abierta, ¿no? Y bueno, pues referentes, pues eso, pues tengo, he dicho algunos nombres aquí. No sé, pero tengo otros, ¿no? Hispanoamericanos tengo muchos, hubo una época que me gustaban mucho, me siguen gustando, vuelvo a ellos. En la carrera leía muchos es que podía decir tantos. Lo que pasa es que tampoco veo yo, mis escritos no veo a unos y a otros, ¿eh? Veo, no sé, veo que he aprendido con todos, que es como que vas viviendo y mientras vas escribiendo, pues tú vas leyendo porque lo necesitas y porque te divierte, y porque te encanta y porque tienes vocación, que al final la palabra clave es la vocación para mí, como porque es un poco como obligación, ¿no? Yo te pregunté una vez a ti, ¿qué es la vocación para ti? Y tú me dijiste, es una necesidad, me dijiste. Es verdad, es una necesidad. Sí. La última. A ver, los franceses, cuando tienen un buen día, hacen Armagnac. Que no se ve mucho, pero yo soy muy fan. Pero cuando tienen un mal día, les sale la posmodernidad, ¿no? Que es una hierba bastante tóxica que no creció en Francia ni en Europa, pero creció en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de la cancelación, estamos hablando de Derrida, estamos hablando de Foucault, que en unos aspectos son extendidos, que en otros lados son muy benéficos. Entonces, la pregunta es, ahora con el tema de la cancelación y la censura, que yo considero un auténtico disparate, un escritor blanco como tú te puedes meter la cabeza en un negro y hacer una novela entera, porque en Estados Unidos te pueden meter en la cárcel casi. Entonces, ahora mismo, como está la cosa. Hombre, vamos a ver, si escribo metiéndome en la piel de mujeres, si escribo metiéndome en la piel de muertos. Eso digo en Nueva York. Bueno, yo pues me meteré en la cárcel, pero si en Nueva York vas por ahí, eso te falta contacto con extraterrestres. Eso es tremendo, porque es verdad, quien está en Nueva York lo sabe perfectamente. Y ya Madrid se parece muchísimo a Nueva York. O sea que yo estuve unos cuantos días en Nueva York y recuerdo que eso te faltan extraterrestres. Entonces, yo creo que sí que podría hacerlo, a lo mejor no me salía muy bien, pero lo haría como me puedo meter en la piel de una mujer, me puedo meter en la piel de un muerto. Bueno, fíjate, Juan Rufo se metió un pueblo entero muerto. Bueno, ahora la plana mayor de los escritores afroamericanos que dicen ellos, desde Colson Whitehead a todo lo que quieras imaginarte, dicen que son territorios vedados para ¿sí? ello. Incluso Salman Rushdie, para mi sorpresa, dijo que eran sus territorios. Y, hombre, si Martín Dionís se metió la cabeza de un emperador romano, porque yo no me voy a meter la cabeza de un negro en una plantación. Vamos a ver. Luego, además, una cosa, se me ocurre, y eso que yo tampoco creo que sea un transgresor, pero yo creo que también la gran literatura viene de la transgresión. Pero ahora te cancelan a las universidades. Tú haces eso. No, pero yo como no estoy en la universidad, por ahora, estuve, pero claro, no me puedo cancelar. ¿De qué me voy a cancelar? Pues como no me cancela mi madre, que está a punto de cancelarme de un momento a otro. Bueno, ¿preguntas? Pues nada. ¿Estás enterando, no? De lo que estabas diciendo tú, efectivamente,
¿La censura es buena o es mala? Porque hay libros, con la quema de libros que todos conocemos, hay temas, por ejemplo, la gente joven o los preadolescentes. Es bueno que puedan leer si se cambian de sexo, si no, psiquiatras y médicos que han dicho las consecuencias que están teniendo. Y libros que ponen esto en realce y están siendo condenados. ¿Tú eso, por ejemplo, serías capaz de enfrentarte? Me estoy explicando a esa censura tan fuerte de la sociedad en una sociedad supuestamente abierta y que integra. Hombre, yo soy lo suficientemente inteligente, con perdón, como para burlar esas censuras. Con perdón. A lo mejor esto es una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero yo me acuerdo que decía Miguel Delibes que la literatura que ellos hacían en el franquismo, que ellos tenían que sortear la censura. Y que eso también iba a favor de la obra, o sea, que hacían obras mejores porque aquello era una labor de inteligencia. Entonces, yo sé también por dónde, bueno, y algunas veces me escapo y digo cosas que me pueden atacar, porque también estamos en un momento hoy que es muy delicado. El mismo Umbral, por ejemplo, que lo cito bastante, hoy sería inconcebible que las cosas que decía Paco, es que hoy no se podrían decir. Ya tenía problemas en su momento, que los tenía, pues ahora mucho más. Entonces, yo creo que el escritor debe averiguar la manera de decir lo que no le dejan decir. Se puede decir, porque precisamente eso es la literatura. La literatura, entre otras razones, es decirlo de forma diferente. O sea, pasarlo. Eso se puede hacer. Y se hace. Y luego también hay que tener en cuenta que mucha gente que lee y que unos pensan en unas cosas y otras cosas pensan en otras. Esto lo estamos grabando y luego va... Sí. Esto es a ponerlo de clases con esto. Por supuesto. No, pero esto es literatura también, ¿eh? Es muy interesante. Más inquietudes o preguntas. Ya hemos abierto el turno de preguntas. Ya estamos metidos en la línea. Estoy diciendo más de lo que debería decir, porque yo cuando hablo digo mucho más de lo que debo. Cuando escribo, medito más y voy hasta donde quiero llegar. Pero cuando hablo mucho más de lo que debo. Tengo ese problema. ¿Te has planteado escribir y firmar con un seudónimo? ¿Cómo? Como Carmen Mola, que eran tres varones. Para poder decir algo... Es que he publicado algo con seudónimo. Un libro que digo barbaridades. Y dije, esto lo publico con seudónimo. Sí. Pero no sabéis cuál es. Sí. Lo sabe tu madre. El editor que me la publicó dijo, pues no sé, no, que dice más barbaridades. No, yo ese libro decidí, porque eso no lo puede leer nadie, porque me echan de una tierra. Tampoco es que sea tan exagerado, pero que es todo lo que no se permite decir hoy en el fondo. Entonces, precisamente el libro ese iba de un ejercicio de libertad total. Y entonces empezaba el libro, bueno, no voy a decir cómo empezaba porque se puede localizar, pero de lo que se trataba era precisamente de escribir con total libertad. O sea, no pensar qué van a pensar de esto, que no, esto se puede decir, esto que no, esto va contra el sexo, esto va contra el género, esto va contra no sé qué. No, lo que se me ocurre. Sin filtro. Sin filtro total. Y salió eso y con su verbo. Me quedo muerta. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que hable ahora o que se calle para siempre. Porque si no, vamos poniendo el punto final. Y únicamente pues quiero decir que me ha gustado mucho el formato. Bueno, este formato ya se practicó aquí, a lo mejor no tan esmerado como en esta ocasión, pero sí, a mí me gusta esta forma de presentar un libro. Hay que comprometer al autor para que diga más de lo que quiere, porque si no, no llega. Naturalmente, sin hacer spoilers del libro, eso hay mucho que con ella, porque los libros se escriben para vender, y a mí no me digáis que escribís, sí, está bien, porque amáis la escritura y lo que hacéis, pero naturalmente, si el libro no os da algunos beneficios, pues tampoco anima mucho a continuar, porque hay que vivir de algo. Bueno, salvo que tengáis otros ingresos por otra parte y podéis vivir perfectamente.
voy a intervenir en eso. Yo creo, ¿por qué escribo? Yo creo que yo escribo, aparte porque me gustaba en su momento, escribo porque leí, porque leo, desde luego, fundamental, porque si no, no entraría en ese circuito, ¿no? Pero yo creo que escribo, la razón principal es porque quiero ser escritor, porque siempre quise ser escritor desde pequeñito, y ese es el motor que me ha dado combustible. Y luego, efectivamente, pues luego ya entras en otras ligas, diría también, esto le queda mucho a ti, decirlo de las ligas. Entras a otras ligas, o sea, no quieres más cosas, ¿no? Pero que yo quería ser escritor, y que me llamaran escritor, y que dejaran que era escritor, y que yo mismo me considerara tal, que eso es lo más difícil, considerarte tal tú mismo, lo más difícil. Y luego le viene todo lo demás. Bueno. Yo creo que el escritor, cuando escribe su libro, de entrada no piensa en el dinero. Vamos, yo he conocido escritores que han tenido muchísimo éxito, que cuando empezaron a escribir sus libros no pensaban en el dinero ni remotamente. Y estoy hablando de Pedro de Verte, de Vázquez Figueroa, y con eso ya tengo bastante. Se han vendido muchísimo. Perdón, aquí ha habido un señor que escribió el último libro que presentó aquí, Juana la Loca. Sí. José Luis Orizola, que también vendió muchísimo. Efectivamente. Presenté yo el libro. Sí, contó aquí que él no quería escribir, que ya era mayor, pero cuando vio la cantidad que lo pusieron, inmediatamente comienza a comer. Bueno, pero eso ya lo cuenta mayor y con mucha familia detrás. Contó aquí cuando presentó su libro. Yo no conozco un escritor, de verdad, o sea, así como conozco mucha gente que me he encontrado por ahí que te dice que quiere ser rico, que esa es su vocación. Yo quiero ser rico, me da igual de qué, yo quiero ser rico. De esos me he encontrado muchos. Escritores, no me he encontrado ningún escritor que me dijeran que habían empezado a escribir por dinero. Es más bien una cosa que te encuentras en el camino. Porque hay que estar loco para eso, hay que estar loco. No, yo en la vida lo que quería ser era rentista, de verdad. Eso lo dice también bastante gente, lo de rentista. Bueno, está bien, hay que tener sentido del humor. Pero bueno, seguir escribiendo, ambos, porque si no, el editor lo dejamos parado. Está bien. Hay que darle trabajo. Oye, si escribir es como una gimnasia, hombre. Lo que escribáis, lo van y tal, pues oye, hay que darle trabajo. Sí, él es el que está más contento de que sigamos. Al final es verdad. De acuerdo, pues nada, gracias por venir. Gracias. Y hasta la próxima, que será pronto. Bueno, comentar que el autor va a estar aquí para firmar los libros que deseéis, y luego nos vamos a tomar una sidra entre todos, o sea que disfrutaremos. Gracias.